Debate, le doy la bienvenida a Gina Estrada, presidenta fundadora de la Asociación de Mujeres Aduaneras. Gina, muchísimas gracias por estar aquí en A Debate con Mega Noticias. ¿Es así de escandaloso el asunto del contrabando de combustible que está entrando por las aduanas de nuestro país? Más de 550,000 millones de pesos, porque reportan que traen otro tipo de combustibles. Finalmente es diésel o gasolina, no lo sabemos, pero fue un sexenio de gran contrabando para estas bandas en nuestro país. Gina. Muchas gracias, Alberto. Muy amable a tu auditorio. Pues mira, me parece que el gobierno ha estado implementando acciones precisamente porque es un tema de gran debate, es un tema en donde ha habido pues corrupción, hay un combate importante al contrabando. Me parece que incluso desde el año pasado se gestaron algunas reformas, al año pasado y antepasado, se gestaron algunas reformas en ley aduanera, en el Código Fiscal, con la finalidad de elevar a contrabando y equiparable al contrabando algunos aspectos, tipificar ciertos supuestos, particularmente el hecho de algunas clasificaciones arancelarias que estaban por ahí, algunas mercancías que estaban mal clasificadas, ¿no? Y entonces la exposición de motivos de aquellos ajustes normativos que se hicieron por parte del legislador, pues indican que había algunos o muchos abusos en donde clasificaban arancelariamente una mercancía y traían otra. Entonces, el combate al contrabando es necesario, es importante, no es un tema menor, por supuesto, y lo que se busca, desde luego, es pues castigar a los malos, pero también que haya finanzas sanas, que se reporte lo correcto, lo que debidamente es. Por eso es que se han llevado a cabo diversas ajustes, no solo en la parte normativa, me parece que también desde la perspectiva de operativos en las aduanas, la Agencia Nacional de Aduanas de México me parece que si bien está haciendo un trabajo que puede ser complejo, pues hace falta más. Me parece que hace falta más combate al contrabando. Creo que la perspectiva de la aduana, de la autoridad, es sí un combate frontal, sí un esquema en donde haya pues una verdadera percepción de riesgo, pero además de esa percepción de riesgo, Alberto, también se requiere que haya acciones contundentes, que se castigue a los malos. Exactamente, Gina, porque ¿cómo entendemos, Gina, que desde 2018, que empezó el actual régimen, que dicen que son de transformación, hayan pasado ya 5 directores generales de aduanas y uno repite? Ricardo Peralta estuvo 11 meses, fue el primero con López Obrador. De ahí Ricardo Agüed, Horacio Duarte, Rafael Marín Mollinedo, primo de Nico Mollinedo, que era el chofer de López Obrador cuando fue jefe de gobierno aquí en la entonces Distrito Federal, André Fullón, y regresa Rafael Marín Mollinedo. ¿Qué representa esto para la gente que se dedica a las aduanas y que entonces no le encuentren al personaje ideal para que refuerce verdaderamente la seguridad de lo que entra al país? Bueno, yo creo que representa el hecho de estar haciendo ajustes en las áreas. Me parece que incluso la incorporación también de las Fuerzas Armadas a las filas de aduanas también genera o intentó generar una percepción de riesgo. Me parece que no del todo completa. Me parece que se necesitan personas técnicas en las aduanas que conozcan de la materia, que no solo representen esa percepción de riesgo, sino que también lo combatan desde la revisión de documentos, desde la revisión de las mercancías, corroborar que efectivamente lo que se está declarando es lo que se está presentando a despacho, que se están pagando los impuestos correctamente, que se está haciendo una revisión y que las mercancías cumplen con las regulaciones y restricciones no arancelarias a las que se encuentran sujetas. Entonces, ¿qué nos dice todos estos cambios? Pues que se han estado moviendo las aguas en las aduanas, que se han estado tratando, como tú bien lo dices, buscándole de qué manera hacen un combate al contrabando desde el titular,
que haga hoy estos cambios, estos ajustes. Mira, nosotros hicimos un reconocimiento recientemente a la institución, a la Agencia Nacional de Aduanas de México. No es fácil estar en la aduana, pero me parece que nos hace falta mucho más. Nos hace falta instituciones que capacitadas, que haya gente, que haya continuidad en las personas que se encuentran en la aduana, que haya un verdadero profesionalismo desde la perspectiva de carrera aduanera, una institución como tal con esa carrera aduanera, que haya además ese sentido de pertenencia y de identidad por parte de las personas que están ahí en la aduana, pero también que sean personas capaces, y capaces me refiero a que conozcan de la materia, que haya un verdadero y real combate. También me parece que la colaboración sector público, sector privado, incluso la academia, funciona, apoya, abona a estos esquemas de combate, porque desde luego no nada más es el tema que tú mencionas de la corrupción y del combate al tema del huachicol. Hay algunos otros, o sea, hay también la subvaluación. México y muchos países de América Latina y el Caribe adolecemos de unas buenas revisiones en ese aspecto. Me parece que hay que revisar tema de subvaluación, en donde también tenemos un área de oportunidad muy importante, muy interesante. Me parece que también estos temas en donde se introducen en algunos casos sin el pago de los impuestos o pagando impuestos precisamente subvaluados ciertas mercancías sensibles en donde se quedan en México y no pasa nada, o están haciendo esfuerzos quizá aislados, están haciendo esfuerzos pues sencillos en donde requerimos que haya incluso reformas contundentes, reformas estructurales a la norma, y reformas estructurales. Una que hemos visto recientemente es este esquema de la Agencia Nacional de Aduanas de México, pero insisto, hace falta más, hace falta generar cambios contundentes con esa percepción de riesgo para detener frontalmente estas medidas complicadas para nuestro país, porque finalmente tú lo dijiste inicialmente, Alberto, lo único que generan es esa distorsión y esa evasión del pago de los impuestos, y que pues no llegan a donde tienen que llegar. Esa es la realidad. Y es que es un boquete que se abre para las finanzas públicas en estos momentos, después del despilfarro que se vivió el sexenio pasado. 500,000 pesos el Tren Maya, va en 21,000 millones de dólares la refinería de Dos Bocas que no refina. Nos costó 3,000 millones de pesos una farmacia mega que iba a concentrar todas las medicinas y de ahí las íbamos a mandar a todos lados. 20,000 millones de pesos una línea aérea que maneja el ejército y que nada más nadie vuela en ella. En fin, un boquete de esta magnitud que se dio en la administración pasada, pues bueno, nos tiene al punto de la recesión. Y luego dicen que por qué. Por eso es importante, Alberto, Exacto. este combate frontal a través de esquemas normativos, reforma aduanera estructural. Exacto. Por ahí lo mencionó Gina, vamos a hacer una pequeña pausa, y regresamos con este tema. Lo que se necesita hacer bien las cosas, para eso los eligieron. Volvemos en 2 minutos. Mundo Enciso, agente aduanal y presidente de la Comisión de Nearshoring y Comercio Exterior de la Coparmex Ciudad de México. Gracias, Edmundo. Estábamos platicando con Gina sobre este asunto tan escandaloso que está resultando, y a ver si no resulta hasta mucho más, una pérdida al erario, al dinero de los mexicanos para el pago de salarios a maestros, a médicos, a policías, alumbrado público, en fin, un boquete de 554,000 millones de pesos que se dejaron de pagar por contrabando de combustible que entró por las aduanas. Edmundo, esto es escandaloso. Así es. Pues estoy de acuerdo con los comentarios que está diciendo aquí la licenciada Gina de las mujeres agentes aduanales, y en sí todo esto aún todavía no se ha revisado bien cómo estuvo todo esto que pasó en Altamira, del barco del que se estuvo ahí manejando, pero sí, esto pues están involucrados pues muchas gentes, y
Pues yo creo que las autoridades son las que tienen que definir qué es lo que tienen que hacer. Sí, exactamente, Edmundo, porque dice Gina, y creo que lo dice con muchísima razón, hay que poner gente especializada, hay que poner gente que le sepa al asunto de las aduanas, porque si no, pues se les puede ir como coladera como están ahorita. Edmundo, el primero que nombró López Obrador, Ricardo Peralta, ¿qué experiencia tenía? Platícanos un poco si lo conocían ustedes a Ricardo Peralta y después a Ricardo Agüed, que lo máximo que hizo fue ser alcalde de Jalapa y diputado federal. Adelante, Edmundo. Difíciles de contestar, pero pues por algo los pusieron, ¿no? Me imagino que debe haber tenido algo de experiencia en este tema y pues en lo que fueron esas épocas donde ellos estuvieron, definitivamente las aduanas se iban manejando bastante bien. No sé qué opine la licenciada Gina. Gina, ¿qué opina Gina? Gracias. Entonces, o sea, ustedes que conocen ese mundo de las aduanas, pues cuando ponen a un Ricardo Peralta, a un Ricardo Agüed, pues dicen, bueno, estamos en buenas manos. Yo creo que hay que pensar en instituciones, no en personas. Y bueno, para pensar en instituciones, desde luego que tiene que haber personas adecuadamente capacitadas, que conozcan la materia o que se rodeen de personas que efectivamente logren llegar a los objetivos y al propósito que se busca. A mí me parece que lo que se busca inicialmente es, pues obviamente, el combate y la lucha contra la corrupción, que eso es muy importante, pero para ello hay muchas aristas alrededor, muchas áreas de oportunidad, modernización tecnológica, eh, eh, procesos que permitan generar una facilitación del comercio, una real facilitación del comercio, porque hay costos adicionales para los importadores, para los terceros que apoyan en estas grandes medidas importantes para poder precisamente que las mercancías lleguen a su destino de manera correcta, que sea rápida, eficiente, eficaz, Sí. fácil, pero también que paguen los impuestos que deban pagar, que no haya estas evasiones, elusión que ha habido en muchos momentos. A mí me parece que hablar de una institución fortalecida, pues quizá vamos por el camino adecuado desde el momento en que tenemos ya una institución como tal, que es la creación desde hace algunos años de la Agencia Nacional de Aduanas de México, que finalmente depende de la Secretaría de Hacienda y esto nos indica que lo que busca o lo que persigue inicialmente o primordialmente es recaudar. Y adicionalmente hay otros esquemas. Para mi gusto, lo que debe privilegiarse es la facilitación aduanera. Porque Edmundo, dices que con Ricardo Peralta y Ricardo Agüed las cosas iban muy bien, pero ustedes en ese mundo de Pues las mira, aduanas... aquí estamos hablando de, hablar de las aduanas es todo un tema, porque estamos hablando de aduanas aéreas, marítimas, terrestres, aduanas combinadas, cabotaje. Entonces, efectivamente, tenemos que tener presentes que estamos hablando de toda una institución. Estamos hablando también de líneas aéreas, líneas marítimas, maniobristas, y todo el mundo está involucrado. No podemos darle toda la responsabilidad a una sola persona, porque como dice Gina, o sea, hay que ver todo el grupo de personas que están involucradas en todo esto. Aparte, independientemente, ahorita tenemos tanto a la policía militar como a la policía Marina. Entonces nosotros no podemos ahorita catalogar a una persona si fue buena o fue mala. Simplemente los administradores de aduanas que pusieron eran los directores de todo esto. O si no puedo yo catalogar a una persona si conocer o no conocer, cuando simplemente le dejaron administrar por la confianza que le tenían esas instituciones. Pero sí, definitivamente es un todo el comercio exterior. Gina Estrada, ¿estás de acuerdo con Edmundo entonces? Coincido totalmente. Me parece incluso que al hablar de instituciones, al hablar de organismos,
al hablar de apoyo entre el sector público y sector privado, que era lo que yo comentaba hace un ratito, Alberto, incide en la parte de también lo que nos toca a nosotros hacer, como importadores, como agentes aduanales, como navieras, como maquiladoras, etcétera. Entonces creo que hay mucho por hacer, no solo dejarle o tirarle la piedra a la autoridad. Me parece que la autoridad hace lo que puede, pero debe hacer más. O sea, yo creo, yo insisto en esta parte, yo insisto, yo les mencionaba, hemos trabajado arduamente de la mano, pero creo que hace falta más. Necesitamos puertas abiertas, necesitamos también normas claras, transparentes, necesitamos Estado de Derecho, necesitamos esta facilitación aduanera, facilitación comercial, que haya esa modernización tecnológica, y yo incluiría dentro de la modernización tecnológica un componente con tecnologías no intrusivas, en donde haya lo menos posible la intervención del humano en ciertas oportunidades que permitan precisamente evitar la discrecionalidad, Alberto, y eso abonará mucho en esta lucha contra la corrupción. Híjole, pues en la medida de lo posible. Exactamente, pues qué tema tan complicado. Vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos. Edmundo Enciso, Gina Estrada, y regresamos para cerrar esta mesa de debate. Del nearshoring y comercio exterior de la Coparmex Ciudad de México, voy contigo, Edmundo. Del 1 al 10, ¿cómo calificarías el servicio de las aduanas en México y por qué? Como exterior, calificarlo del 1 al 10 sería exponerme a algún tema que en este momento no se debe hacer, pero si tú te das cuenta con la cantidad de barcos que están llegando, la cantidad de aviones que llegan, la cantidad de carga, todo lo que nos está llegando por el Pacífico, todo lo que nos está llegando por Salina Cruz, todo lo que saca, ha crecido muchísimo todo lo que es el comercio exterior. Al momento de calificarlos, lo que deben tener es, como dice Gina, una facilitación aduanera en todos tipos. ¿Por qué? Porque aquí tenemos la Secretaría de Economía, tenemos la Secretaría de Comercio, tenemos la Secretaría de Salud, tenemos la COFEPRIS, tenemos todas las demás secretarías que están y todas participan. El hecho que una de ellas detenga los embarques o alguna línea de maniobra se detenga y del 1 al 10, nuestro gobierno y los agentes aduanales hemos estado trabajando en conjunto para poder liberar todo esto. ¿Por qué? Porque todos los días, y ahorita con el Tratado de Libre Comercio, con el Tratado de México-Canadá, con el TEMEC, con todos los impuestos que nos están queriendo poner los Estados Unidos, sería muy difícil darles una calificación si todos los días nos ponen una tarea nueva. Pero al día de hoy, como tú lo verás, seguimos abasteciendo líneas aéreas, seguimos abasteciendo líneas automotrices, seguimos abasteciendo líneas de comunicación, seguimos abasteciendo farmacéuticas. No se ha parado el mercado. Que hay problemas, siempre va a haber problemas. Si en la familia hay problemas, imagínense en el comercio exterior. Pero yo siento que una facilitación aduanera y una reforma a las estrategias que se tienen en el comercio exterior sería lo mejor. ¿Por qué? Porque yo también represento a lo que es la industria, y la industria está trabajando hoy en día en Just in Time. ¿Qué quiere decir esto? Que la industria automotriz únicamente importa el producto que va a manejarse el día de hoy. No va a manejar el producto que se va a manejar dentro de un año. Y todo se tiene que manejar en forma y tiempo, como Just in Time. Y las aduanas, como verás, al día de hoy, ninguna aduana ha sido detenida, ni las empresas, ninguna ha sido detenida en sus embarques. Entonces, ¿cómo podrías tú calificar eso? Del 1 al 10, digo, simplemente hemos cumplido tanto autoridades como agentes aduanales, pero también están involucradas líneas aéreas y líneas de transporte. Y aparte, ¿qué es lo que está manejando? Y el problema más fuerte que tenemos, todo lo que es el vandalismo. Eso es mi única opinión que te podría yo decir ahorita. Y del 1 al 10, nuestra autoridad puede tener 9 o 10, porque hace lo mejor posible. Es la visión muy respetable de Edmundo Enciso. Gina Estrada, del 1 al 10, ¿cómo está la calidad del servicio de nuestras aduanas y por qué? Gracias, Alberto.
Coincido con Edmundo, pero me parece también que hay muchas áreas de oportunidad. Efectivamente, sí se está haciendo lo necesario, lo que se puede, pero podemos hacer más. O sea, no nada más desde la perspectiva de lo que nos toca a cada uno. No es nada más poner sellos, Alberto. O sea, es algo más. O sea, tiene que haber un valor agregado. Insisto, tanto sector público como sector privado. Efectivamente, en ese hacemos lo que podemos, pues hemos estado trabajando de manera conjunta sector público y sector privado, pero me parece que se necesita más, se tienen que llevar a cabo más acciones. Yo insistiría con esta parte de la facilitación, y en la facilitación se requiere una reforma integral, una reforma estructural de ley aduanera que contenga un componente de gestión de riesgos, que contenga para que puedan hacer revisiones eficaces y eficientes, y que no te detengan nada más por detener y que digan a los ciertos días, usted disculpe, sino que efectivamente sean tiros de precisión. Se necesita esta colaboración con el sector privado, se necesita fortalecimiento a la seguridad de los puertos, se necesita la digitalización de ciertos procesos, automatización de procesos, se necesita aprovechar el TEMEC incluso bajo las ocurrencias que se tienen en los líderes en Estados Unidos de ahorita sube el piano y baja el piano y haces, ahorita hay aranceles y hoy mañana no, y sin embargo creo que finalmente seguimos siendo un bloque aduanero, o así es como lo percibo yo, un bloque aduanero de Estados Unidos, México y Canadá. Entonces creo que hay que aprovechar el TEMEC, hay que aprovechar estas oportunidades, sin descontar que tenemos muchos desafíos por hacer. Creo que lo más importante es el Estado de Derecho, y el Estado de Derecho te lo dan no solo normas claras y transparentes, sino autoridades pues más que empoderadas, autoridades mejor capacitadas, autoridades con buen criterio. Sí, porque lo que dices Edmundo y lo que dice Gina, entonces esto es una complejidad y es un engranaje impresionante. A lo mejor hasta ni director requerimos, Edmundo, porque son políticos y ellos son los que tienen que dar la cara, y a ellos hay que reclamarles, pues por eso los pusieron, Edmundo. Por eso yo me refiero, pues el responsable es uno, ¿no? Ese es su puesto, para eso le pagan, ¿o no? Claro, estoy de acuerdo contigo, pero definitivamente lo que necesitan también ellos es el apoyo de los agentes aduanales, el apoyo de nuestros conocimientos, y que trabajemos en conjunto, tanto autoridad como agente aduanal, como todos los que están involucrados en el comercio exterior, y que tengamos una facilitación aduanera en general, como dice Gina, tanto la industria privada como la industria, como nosotros agentes aduanales, que trabajemos en conjunto, y también todo lo que son maniobristas, porque también aquí tienen que ver mucho los maniobristas y los transportistas, no nada más el agente aduanal y nada más el administrador de aduanas. El administrador de aduanas nos checa a nosotros como que cumplamos, somos coadyuvantes de la autoridad, somos los ojos de la autoridad, pero básicamente tanto la asociación, la confederación, la asociación de mujeres, pues tenemos que trabajar todos en conjuntos con aduanas para que todo el mundo trabaje bien y contentos. No podemos fincarle una responsabilidad nada más a una persona de millones de litros que entran de combustible, millones de contenedores, carga aérea, carga marítima, carga terrestre, como te lo había dicho. No podemos, tenemos que hacer todo lo que sea, que el director que esté allí pues nos dé una facilitación para que todo esto pueda continuar y pueda seguir manejando just in time y paso a paso. No lo podemos detener ahorita porque el ferrocarril ya va corriendo. Pues cerramos contigo, Gina Estrada. Entonces, pues no responsabilidad a esa persona, o sea, pues entonces, pues ¿para qué lo ponemos? Adelante, un minuto. No, ¿sabes qué, Alberto? Yo creo que sí hay responsabilidades, por supuesto. Incluso, bueno, tenemos normas que precisamente definen responsabilidades administrativas de servidores públicos. Yo creo que se trata de esfuerzos conjuntos, se trata de hacer lo que nos toca bien, mejor y un poquito más, darle ese valor agregado. Pero también se trata, me parece, de ese combate frontal al contrabando, de ese combate a la ilicitud y de esas buenas medidas, de buenas prácticas que se lleven a cabo en las aduanas. O sea, hay muchos ejemplos en el mundo de muy buenas prácticas que podemos traer a México, claro, bajo el contexto y bajo
digamos, tropicalizado ciertas normas a nuestro contexto social, político, económico, incluso geopolítico, en donde se requiere ser eficientes. O sea, me parece que hay responsabilidades de servidores públicos si no lo hacen bien, pero también es responsabilidad nuestra trabajar y hacerlo bien. Yo creo que es una responsabilidad compartida, Alberto. Está bien. Pues bueno, Edmundo Enciso, muchísimas gracias. Gina Estrada, muchísimas gracias por compartir estas opiniones, estas posturas aquí en A Debate. Muchísimas gracias a los dos por haber estado con nosotros. Vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos y regresamos con mucha más información. Está usted en Mega Noticias.